Hola, buenas noches. Mi nombre es David Ustosoni, estoy junto a Franco Pola y a Pedro Fadel. Y hoy estamos en las vísperas de los resultados electorales de la elección de presidente de Estados Unidos 2020 entre Donald Trump y Joe Biden. Y estamos acá para conversar un poco acerca de política internacional en Usar Podcast. Y básicamente vamos a conversar acerca de un poco por qué Joe Biden puede ser un buen presidente, por qué no. Lo mismo de Donald Trump. ¿Por qué puede ser un buen presidente? ¿Por qué no? Y vamos a debatir un poco. Tenemos acá como una diversidad de posiciones, ¿no? Un poco, sí. Muy Un poco bien. mucho a veces, pero bueno. Muy bien. Y entonces tratar de mostrar esta diversidad, pero sobre todo hablar de las elecciones de Estados Unidos desde una perspectiva argentina, desde una perspectiva rioplatense, desde una perspectiva sudaca. Porque si algo de lo que se trata Usar Podcast es de ver que si bien existen un montón de cosas diferentes entre Estados Unidos y Argentina, por cómo son las cosas hoy en día hay un montón de cosas en común, muchas más todavía. Así que bueno, sin demorarnos vamos a comenzar. Nuestro moderador, Franco, nos tiene la primera pregunta. Bien. Se puede decir que Estados Unidos tiene un 2% de la población global y sin embargo tiene un 20% de personas infectadas con el virus del COVID-19. Y se puede decir que de todas las posibilidades que tenía Donald Trump para resolver la crisis sanitaria y tal vez avanzar en otros aspectos de la sociedad estadounidense, básicamente se concentró en antagonizar con, digamos, no sé, el movimiento Antifa, el movimiento de Black Lives Matter, todo movimiento de derechos humanos que tenga una corriente progresista, demonizándolos. Y como no quiero hablar mal de Donald Trump, sino decir qué motivos puede haber para que Joe Biden pueda ser mejor candidato, diría porque básicamente va a traer estabilidad a un Estados Unidos que está muy inestable desde hace 4 años y en particular en este contexto de emergencia eso es algo que se alinea con muchos de los intereses de los grupos de poder, que también son grupos de poder que apoyan a Donald Trump en su momento, pero que claramente se han inclinado en la balanza por Joe Biden en los últimos meses. Además creo que bueno, algunas medidas en torno al cambio climático va a tomar el candidato demócrata. También es cierto que se van a tomar medidas de tolerancia y de convivencia sin el tono discriminatorio, violento, de persecución que viene teniendo Donald Trump en la presidencia. Y en el marco regulatorio creo que también básicamente la situación va a ser menos agresiva, menos inestable, menos autoritaria. Bien. Primero que nada, hablando de la pandemia, Estados Unidos tiene una mayor cantidad de contagiados porque tiene una amplia diferencia con el resto de los países de mayor testeo por millón de personas. O sea, básicamente, por ejemplo, con diferencia con Argentina, obviamente va a tener más casos porque tiene muchos más testeos. Además, es una muchísima más población que de acá, por ejemplo. Otra cosa, vos me estás diciendo que Joe Biden podría haber manejado mejor esta pandemia, esta situación. Eso sería contrafactual. Sí creo que sobre esta situación, que Donald Trump la siga manejando sería perjudicial para no solamente el pueblo de Estados Unidos, sino también para los intereses del resto de los habitantes del planeta. Bien. Especialmente en las medidas en torno al cambio climático. Sí, pero hablando de esta pandemia, Trump impuso la cuarentena apenas pudo, cuando el partido de Joe Biden estaba diciendo que si imponía una cuarentena iba a destruir la economía del país. Es cierto. Que nada, Joe Biden estuvo en contra de hacer una cuarentena y después, con el diario del lunes, parece que estuvo del día a la mañana a favor y siempre quiso imponerla, cuando no es verdad. Es cierto que en su momento, cuando 45 países deciden bloquear el tránsito de personas desde China a sus países, el país número 46 que se pliega a eso es Estados Unidos por decisión unilateral de Donald Trump. Y es cierto que en su momento el Partido Demócrata en su conjunto
consideró eso como una medida discriminatoria. También es cierto que no era necesariamente estar en contra de las medidas de restricción, sino en contra de cerrarle la frontera a personas chinas y iniciar la segunda parte de un proceso de expulsión de inmigrantes, personas incluso residentes con una visa, estudiantes, trabajadores que venían de India, que venían de China, que venían de cualquier país oriental. No me parece ilógico echar a personas de que vengan de países muy concentrados con esta pandemia. Pero es que ya estaban residiendo en Estados Unidos en el momento que esto se hace. No eran Se personas. cierran las fronteras y después. No, es que se hicieron las cosas en simultáneo, digamos. Se cerró la frontera de China Vos me estás diciendo y a partir de ahí se comenzó a expulsar a personas que estaban, digamos, con un estado de residente temporal. ¿Tenés alguna fuente que pueda comprobar Sí, eso? sí, sí, claro. De hecho, hubo mucha protesta porque se consideraba que la medida era extremadamente injusta, porque había gente que incluso tenía planificado vivir en Estados Unidos, le mandaba dinero a su familia y fue expulsada del país. ¿Qué tipo de propuestas? De protestas. Protestas callejeras, protestas por redes sociales. Fue uno de los primeros focos de resistencia grandes que generaron las reacciones del gobierno de Trump. Que además, hay que decirlo, tomó medidas, pero también básicamente como dejó que cada gobernador, hiciera lo que mejor le pareciera, lo cual generó una crisis enorme en algunos puntos como Florida. Sí, pero eso también tiene que ver con cómo está planteado el esquema estadounidense. El presidente no puede intervenir en los gobiernos. Es cierto que no puede intervenir en los gobiernos, Si o no- si interviniera en los gobiernos sería de otro corte el gobierno. Pero sí es cierto que Donald Trump básicamente dijo, incluso él habló de que no le parecía, que era voluntario el uso del barbijo y que no le parecía una medida necesaria. Mm. Y obviamente que esto fue adoptado por mucha de la población estadounidense que